Bien. Bueno, con respecto a los trabajos en general, bueno, la mayoría, casi todos hicieron una buena descripción, un buen resumen de datos. Bien, descargaron, usaron el software, trabajaron con todo el conjunto de datos completo, lo separaron por años, después tomaron las medidas resúmenes y las volcaron a un resumen. Bueno, alguno que otro no respetó ese informe de 100 palabras, pero bueno, no importa, si yo les puse el comentario es para que lo tengan en cuenta para otros momentos donde sí, por ejemplo, para el trabajo final, si tiene un formato, ese formato tiene que respetarse. Bueno, pero esto es más que nada para que se vayan acostumbrando. Con respecto a la descripción, la mayoría, a ver, esperen que voy a mirar a ver si alguien me puso algo. Ah, no, nada, listo. Con respecto a la descripción de datos, digamos que todos utilizaron los valores promedio, las medias de los grupos de datos, de las muestras, que está bien, pero traten de trabajar también con las otras medidas de posición, porque la media indica un lugar preponderante dentro del conjunto de datos. Pero, por ejemplo, la mediana también da información sobre qué ocurre con una mitad de los datos, ¿sí? La mitad más baja, la mitad de valores más altos, etc. También, cuando se hablan de variabilidad de los datos o dispersión, es importante que utilicen el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque el desvío estándar, la varianza, el desvío estándar son medidas absolutas. Y si bien ustedes miran y dicen, es grande este valor, respecto de la media puede o no ser tan grande. Entonces, cuando ustedes trabajan con el coeficiente de variación, ¿sí?, que es el desvío sobre el promedio, lo que obtienen es un grado o un porcentaje de explicación de la variabilidad. Si los porcentajes son bajos, la muestra o el conjunto de datos es más homogéneo, y si el porcentaje es alto, es más heterogéneo, más disperso. Eso se ve en la gráfica, pero ustedes con el coeficiente de variación lo que hacen es validarlo. Dicen, bueno, este conjunto de datos es heterogéneo. Bueno, entre paréntesis pongo coeficiente de variación tanto, ¿sí? Para tenerlo en cuenta para informes o para trabajos, papers o lo que fuera. Porque si no, queda como opinión. Digo que porque lo veo grande el valor es disperso, pero no, el coeficiente me da validez. También sirve para comparar grupos de datos. Entonces, si ustedes tienen dos grupos de datos, pueden decir, este grupo de datos es más heterogéneo que este, porque cuando uno trabaja con el coeficiente de variación, lo que hace es relativizarlo a la media. Entonces, nos olvidamos de las unidades. En cambio, cuando trabajamos con esas medidas absolutas, de la única manera que podemos comparar es si tienen la misma media. O sea, yo puedo decir que uno es más grande y uno más chico si tienen la misma media. ¿Se entiende? Entonces, el coeficiente de variación me brinda esa posibilidad. Bueno, ese comentario también general porque ocurrió en la mayoría de las entregas. Otra de las cosas importantes, me parece, y me olvidé, es contextualizar los datos. Si bien todos entienden qué es la media, qué es la moda, qué es la mediana, cuando ustedes hacen una descripción de datos y dicen, bueno, la media del grupo A es mayor que la media del grupo B. ¿Pero qué quiere decir en el conjunto de datos? Sí, pensando. ¿Qué dicen los datos? Los números hablan. Bueno, los tenemos que hacer hablar. Imagínense que le quieren explicar a una persona que no tiene conocimientos de estadística y la opinión tiene que ser fundada. Entonces, ¿qué me dicen las medianas? Bueno, podemos decir, la mitad de los datos están por debajo de tal valor. Y si queremos, ponemos entre paréntesis o dado por la mediana tanto.
Los promedios, bueno, los valores medios o los pesos medios, no poner promedio, ¿sí? Los pesos en promedio, los perímetros en promedio, los perímetros medios, etcétera, etcétera. Bueno, pensar en eso, el contexto y que quede explicado en términos más coloquiales, porque los valores duros ya los devuelve el programa. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto así particular? Yo lo único que encontré muy difícil es poder meter todo lo mismo que estuviste explicando en 100 palabras. O sea, hubiese escrito 4 o 5 páginas de toda la información que Pero había muy para... bien, pero bárbaro. Las 100 eh, palabras fue más que nada para ver cómo podían resumir y qué les parecía más importante. O sea, Claro, tiene pero que ver por con ejemplo los ni siquiera abstracts. llegué a la separación de los años, porque no, ya no podía meter más información. Y lo podría haber explicado más coloquialmente, pero eso lleva también más palabras y no teníamos el espacio. Ese sería mi único tema en ese Bien. sentido. Era la primera. Vieron que yo puse primero y después que complementen en el módulo 4 era complementen la información, etcétera, etcétera. Pero era más que nada para que vieran, a ver si encontraban cosas, hallazgos, entre comillas, cuáles serían los hallazgos de ese grupo de datos. Porque puedo decir un montón de cosas, pero quizás había algo más importante que describiera los datos, algo, 2, 3 cosas que describieran los datos, ¿sí? Pero era más que nada para hacerlo un poquito más difícil y que tuvieran que pensar y analizar. Fue una tarea de mala que hice, el resto no. Fue medio maldad, entre comillas. Pero uno tiene que empezar como a limpiar los datos, toda la información que brindan. Por ejemplo, yo veía que muchos me mostraban la salida del programa y sacaban un montón de datos. Está bárbaro. Pero a ver, de esos datos, ¿qué me importa? ¿Qué cosas me importan, no? Y de todos los datos, por ejemplo, el coeficiente de variación casi no aparecía en los trabajos. Y eso era muy importante para la variabilidad. Profe, le quiero Sí, hacer una pregunta porque me cuesta quizás entender el concepto de los cuartiles y cómo sí. aplicarlo. Cuando uno hace un diagrama de cajas, es como Uh-huh. que, bueno, me cuesta aplicar ese concepto a Sí. los datos, a un conjunto de datos. Bueno, los cuartiles, igual que los percentiles y los deciles, te indican posiciones específicas. O sea, yo divido vamos a los cuartiles, divido mi conjunto de datos en cuartos con la misma cantidad de valores. Entonces, el primer cuartil, supongan que dio, no sé, el perímetro 15. Eso quiere decir, digo cualquier cosa, el perímetro de los ajos, ya que estamos en ese ejercicio. ¿Qué quiere decir que cuartil 1 es 15? Bueno, que hay un 25% de ajos que miden a lo sumo 15, o hasta pueden decir menos de 15 centímetros. Pero a la vez, si hay un 25% que mide menos de 15, hay un 75% que están por arriba de 15 centímetros. Te indico una posición que relativiza los valores menores y los valores mayores. Y Lo eso se mismo puede, la media sería el cuartil 2, ¿no? y eso La se puede mediana. relacionar con la media o con la La mediana. mediana, perdón, dije la media, pero es la mediana. Bien. Claro, y eso se relaciona con la mediana, sí. Exacto, cuartil 2 o mediana. ¿Qué me indica? Bueno, supongamos que es 22,4. Hay un 50% o la mitad de los ajos observados tienen perímetros por debajo de ese valor o por arriba de ese valor, porque el 50% es justo la mitad. Bien, bien, bien. Y, por ejemplo, supongan, ustedes tienen la caja. La caja les indica el 50% central de los datos, la Claro. caja del boxplot. Ujú. Entonces, podemos decir, esa caja central te indica la concentración de una parte de ese conjunto. Entonces, hay un 50% de datos centrales que miden entre tal valor y tal valor, que serían Q1 y Q3. Bien,
Bien, bien. Y las patitas de la caja llegan hasta Hasta 1,5 de la desviación estándar. no, ay, no me sale, digo radio intercuartílico y se me fue una palabra. Intervalo intercuartílico, el ICR. O sea, por Bien. eso les quedan, Rango. no, en general a base, rango, ahí está, no me salía rango, quería decirlo, lo tenía en la mente y no podía, rango intercuartílico. Y hay 1,5 rango valores que intercuartílico para un pueden, lado y para el otro. claro, perdón, porque hay valores que pueden quedar fuera de esas Exacto, patitas, y esos son valores anómalos, digamos. exactamente. Outliers se llaman, o Outlier. raros, o extraños, y far outliers son los que están muy altos. Por ejemplo, en los boxplot, en la salida de los programas, aparecen en un color los que están outlier, y los que están muy lejos, far outlier, están con otro color o no están pintaditos. Esos Bueno. valores, si ustedes miran, digamos, si van a un texto muy sencillo, a veces en los boxplot los ponen, los bigotes van, el bigote inferior va al mínimo y el bigote superior va al máximo, pero en realidad los bigotes se calculan como 1,5 por el rango intercuartílico. Bien. Por eso quedan afuera algunos puntos a veces no. Claro. Bien. Y esos Bueno. puntos pueden ser por distintas causas, anómalos porque no están contemplados dentro de ese gran conjunto de datos, porque se pueden haber tomado mal, porque se pueden haber pasado al relevamiento mal, o no, o ocurre algo particular que hace que ese dato sea anómalo. Pero eso tiene que ver con el Nosotros, por contexto. ejemplo, en metalurgia lo llamamos punto aislado, y eso suele suceder cuando se saca una muestra para tener una composición química y aparece un valor totalmente desconocido que, analizando y haciendo el rastreo de la causa, es porque se mezcló con otra sustancia que no debía haber estado ahí. Exacto, bueno, ahí esa es mira, un ejemplo bárbaro para describir el tratamiento de un dato outlier. Cuando uno encuentra un dato outlier, bueno, pueden pasar 1000 cosas. Puede ser porque uno pasó mal los datos, porque están mal tomados, o porque ocurre algo. Bueno, esa búsqueda tiene que ser particular. Entonces, bueno, como dijo Valeria, bueno, encuentran la razón por el cual. Entonces, digamos, el boxplot no solo sirve para mostrar la distribución de los datos, sino para mostrar si existen esos datos raros, o anómalos, o outlier, o aberrantes, se llama si son muy, muy lejanos. Pero no es que son malos, sino que hay que ver el contexto de cómo fueron relevados. Y por eso se hace un seguimiento de esos datos. O sea, no queda como, bueno, el boxplot dice esto, hay un dato raro. No, bueno, ese dato raro en el contexto de una investigación hay que ver por qué ocurre, y bueno, y ahí hay una explicación luego, que hay que ponerlo. Bien, gracias. No, de nada, creo que quedó comprendido. Sí, sí, gracias. Bueno. Ahora, hay también algún dato anómalo que no se ve en el box plot, pero no sé si se puede ver con medidas generales o eso hay que ver los datos. ¿Cómo si ese outlier queda fuera del boxplot? ¿Por No, abajo o por pero no arriba? es outlier, pero es claramente un dato anómalo. Yo lo señalé en otro informe que puse para la versión 4, digamos, Sí, sí. Pero digamos, ¿por qué hay creo que un peso que está dentro de los valores normales, digamos, no aparece como outlier, pero comparado con el perímetro, es raro porque es un peso muy grande y muchos otros bajos con el mismo perímetro no tienen ese peso. O sea, lo señalé en como que ese no guarda informe. relación, decís vos? Aparecen anómalos, pero solo se puede ver si uno ordena los datos de menor a mayor por las distintas variables y les pega una mirada particular.
Claro, no se llama anómalo. Vos encontrás una anomalía Sí, en tus parece ser datos. un error de medición, digamos, Puede ser. Y o de eso, a transcripción. ver, no lo encontrás en el boxplot. No, ¿Y cómo descubriste eso? Porque ahí había unos cuantos datos. Si uno tiene tiempo, se pone a mirar. Pero, ordenándolos de ¿algún menor a método de mayor, visualización? ordenándolos de menor a mayor por las dos variables y pegando una revisada general. Ah, bien. Hola, hola, ¿se Para escucha? Sí, Ramiro. Sí, sí, ese punto a lo mejor que él menciona puede llegar a ser influyente, por ejemplo, si hacemos una regresión, pienso yo. Claro, si Sí, hacen un sí. gráfico donde miren las dos variables, o algún gráfico de puntos, ahí van a encontrar algún punto que sale de la masa, digamos, quizás. Claro, hay un punto de perímetro, ya le digo, 23,1, que tiene un peso de 119,4. Cuando hay otros muchos ascos de 23,1 de perímetro, cuyos pesos son 80, 90. O sea, ese es un caso raro. Claro, habrá salido así, más alargadito. Puede ser, ¿no? El Es perímetro. como si fuera un ajo más denso. Claro, digo, no, sí, o más alargado, porque el perímetro, ¿cómo lo calculan? Yo supongo que el perímetro es redondo, se me ocurre, no sé, Sí, está ¿no? bien. Entonces digo, ¿será más alargadito? Habrá que ver. Bueno, pero Pues, está muy bien. Y como dice Ramiro, buscamos otro tipo de gráfico. Entonces, vos en este caso miraste exhaustivamente tu base. sí, A veces no se puede mirar, no sé, sí, no, uno podría, pero si tuviera más datos sería medio engorroso mirar tanto. Entonces, un gráfico con una nube de puntos quizá te podría mostrar algunas alteraciones que puedan llegar a ser como específicas, muy alterados esos datos, muy raros. sí. Entonces se complementan esos gráficos. O sea, el boxplot te da una cosa, en la nube de puntos te da otra cosa. Y ahí complementas información. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto de esto? Sí, yo tengo algo sobre el boxplot de lo que estábamos hablando anteriormente, Sí, con el cálculo de los bigotes, sí, que hablábamos del rango intercuartílico, pero recuerdo haber visto un paper que era uno de los que estaba en el material del módulo, que sí. decía que los bigotes representaban, no me acuerdo si era el percentil 5,95 o 10,90. ¿Eso es equivalente? ¿Es otra forma de Espera, calcularlo? sí. Sí, 10 y no. eh, digamos, donde termina el primer bigote, donde empieza la caja, ahí está el cuartil 1. Donde empieza el segundo bigote, ahí está el cuartil 3. Y sí, lo que te queda, digamos, abajo a veces es puede llegar a ser el percentil 10 y el percentil 90 arriba, lo que te queda afuera. Porque en realidad no está yendo hasta el máximo y hasta el mínimo. Cuando vos lo multiplicas por 1,5 rango intercuartílico, lo que estás haciendo es darle, digamos, la misma medida que la caja que está al medio, ¿no? O sea, a cada cuarto les estás dando más o menos el mismo largo. Entonces, puede ser que el máximo quede dentro, máximo y mínimo queden dentro del bigote y no coincidan tampoco con los extremos, o sea, que los bigotes sean un poquito más largos, o al revés, que queden más cortos y ahí es donde aparecen los outliers. Claro, sí, sí, entiendo. Además, sí, a ver, esperen que voy a cortar acá, voy a ver si abro el Infostat. Bueno, esperen que mientras lo voy abriendo, Infostat, un poquito. Ahí se me está abriendo. Quiero mostrar. A ver, no, los datos de prueba tengo que abrir. Aquí está. Ajo blanco. Ahí estamos.
Esperen que abrimos por acá. Acá. A ver, un momentito, ¿eh? Bueno, ahí estamos, entonces. A ver, a ver, a ver. Quería gráficos de caja y bigotes. A veces, no es usual, pero a veces, vamos a perímetro solo porque vamos a particionar por... bueno, quería hacer otra cosa. Acá, por ejemplo, los valores extremos se pueden ajustar, no es usual, pero por la media o por los cuartiles. Y acá inclusive, si queremos, tampoco es usual, se puede cambiar la cantidad de rango intercuartílico. Acá dice semi-rango intercuartílico, por eso acá ponen 3, porque es 1.5, pero si yo quiero poner 4, no, 43 no, 4, me va a dar otra cosa. Pero acá como se escapa de esto porque ya no hay más datos, pero podría cambiarlo si yo quiero modificar los bigotes por X causa que tenga que ver con la investigación. Ahora, si voy por la media, ay. Y acá. Quería salir otra vez de esto. Peso perímetros, aceptar. Aceptar. Ahí. Si miran, fíjense, es sutil, pero ven acá que hay un puntito outlier, como que lo hace distinto, lo hace far outlier. Es el mismo punto, pero yo lo estoy armando mi caja a partir de otros datos, a partir del desvío, de tantos desvíos estándar. Pero en general, digamos, lo clásico es armar el boxplot a partir de los cuartiles. A ver, vamos a hacer así, vamos a poner 4. Fíjense, bueno, acá dice 43, esperen. Fíjense, estamos con 3 y aparece el puntito abajo, outlier. Pero si yo asigno 2, en vez de multiplicar por 1.5, multiplico por 2, o sea que acá tiene que ir un 4 y no me da bolilla, va a desaparecer el outlier. Profesora, disculpe, yo estoy viendo el slide de introducción solamente. ¿Ah, sí? Yo estaba muy tranqui. Esperen. No sé si soy No, solo porque no yo. habré compartido la pantalla. No, se estaba viendo el Infosat. Estaba viendo el Sí, programa. sí. ¿Ah, sí? Bueno, entonces Soy vuelvo. yo. Entonces soy Sí, yo. se veía Veía bien. Pero bien, lo sí, sí. deberías ver. Sí, Ahí. no se me actualizó. Bueno, a ver, Debe espera. ser tu conexión. Sí, ahora salgo y Puede vuelvo a entrar ser. por las Bueno, dudas. me quedo tranquila. Gracias. Bueno, vuelvo, no sé, fíjate, Ahí decime está. ahora Sí, si lo ves. ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces vuelvo a Gracias. decirlo. Acá a la izquierda, donde dice valores extremos, para ajustar el formato de boxplot, en vez de trabajar con los cuartiles, se puede trabajar a partir de la media más tantos desvíos estándar en lugar de tantos rangos intercuartílicos. Entonces, si yo pongo acá abajo, bueno, yo había puesto 4, pero vamos al 3, que es porque 1.5 rango intercuartílico es el que usamos. Bueno, acá hay un outlier abajo, debajo del mínimo. Entonces, si nosotros cambiamos a media, el outlier aparece transparente, digamos, que quiere decir far outlier, o sea, más lejano. Pero, hagamos otra cosa ahora. Si yo en lugar de poner 1.5 rango intercuartílicos, uso más, yo pongo 4,
Ahí desapareció también. Cambiaron los bigotes. Entonces, eso depende también de la investigación que nosotros hagamos. El boxplot está diseñado así, más o menos 1.5 rango intercuartílicos. Pero, si uno está trabajando con una investigación y esos datos no los considera outlier, por X razones que tienen que ver con el contexto, bueno, puede trabajar con un rango intercuartílico más grande. Ah, claro, no, el boxplot clásico, estoy leyendo acá lo que dice el chat, es a partir de los cuartiles, de los 4 cuartiles, y la mediana es el segundo cuartil. Entonces es la distribución de los datos en 4 cuartiles. Uno puede agregar la media si lo quiere, pero en general es eso. No quiere decir que no exista el boxplot a partir de la media. Te hago una consulta. Por ejemplo, ahí en ese gráfico que estás mostrando el verde, tenés ahí el punto, la mediana y la línea media. La línea media, espera, déjame que lo quiero. ¿Dónde estamos? Acá. Ahí está. Ahí está. Ese es el boxplot básico. Sí, Y ahí están los 4 cuartos. está bien. Y el punto, la media, Muestro esa una. línea, es el punto la media, y no El la punto mediana. es la media. Por eso te Al dije, revés. saqué Bien. esto y dije, los Claro, 4 cuartos claro, son los 4 así. está bien, está Las bien. 4 líneas Ahora, horizontales. Acá tenemos el te hago- primer cuarto, el sí, bigote es el primer cuarto, el segundo cuarto adentro de la caja, el tercer cuarto dentro de la caja y el está bien, cuarto cuarto. claro. Ahora, si en ese gráfico, por ejemplo, no importa, alguno de los dos donde vos tenés, mostrar la media de nuevo, por ejemplo, eh, en ese, y tenés muchos valores extraños o outliers, Sí, pero sí. tenés igual ese gráfico, ¿no? Espera que voy a ponerlo ¿Qué como corresponde. interpretación? Espera que lo pongo como corresponde con uno. Ahí. Sí. Claro, pero ponele que son muchos, son varios. O sea, vos notás que hay muchos puntos, pero que tanto la media como la mediana está más o menos cerca. ¿Qué interpretación darías de ese caso, de ese ejemplo? Que la gran masa de datos es simétrica, es homogénea y simétrica, como en este caso, ¿ven? Acá en el amarillo, Claro. trabajás con la gran Independientemente si hay masa de datos. muchos valores outliers. Ahí hay uno, ponele. Pero si Ahí hay hubiera uno, bueno. muchos, si hubiera Pero si hay mucha muchos cantidad. outliers, primero, antes de sacar conclusiones, tenemos que ver el contexto. Tenemos que mirar la base. Bien. Tenemos que observar qué pasa. Buscar otro gráfico, por ejemplo, que nos indique otra cosa. Que nos indique cómo están concentrados el resto. No sé, pero lo primero es mirar el contexto y la base. Y después, bueno, ahí sí se puede pensar en otra cosa. Pero, Claro, digamos, solamente con los... ¿Qué es lo que me te muestra? refiero, Hay me valores refiero de raros. que, claro, si hay muchos valores raros y aún así la media y la mediana son muy cercanas. Pero tantos valores raros, no, porque los valores son raros, tantos no puede haber. Pero si hay muchos Respecto del valores raros, total. Si no, no debido serían a la raros. No sé quién está hablando. distribución, claro. Ramiro, Bien. Ah, claro, sí, eso iba a decir, si hay muchos valores raros, en realidad no van a pasar a estar dentro de la distribución normal, por así decirlo. Digo, claro. no van a ser No serían outliers. raros. A ver, perdón, yo que los estoy siguiendo, se me ocurre lo siguiente, disculpen el ejemplo, la verdad que no se me ha dado, pero se me ocurre esto siempre pensando en docencia y no en otro tipo de variables dentro de la ingeniería. Supongamos, yo tengo, por ejemplo, en industrial anualmente un ingreso medio de 120 alumnos. Supongamos que tomo un examen, obviamente no ocurre, pero y tenga 8 que sacan 1 para no poner 0, y después el resto
entre 4 y 10 distribuidos. Ahí tengo 8 outliers. Sí. ¿No es cierto? Lo que pasa es que Bueno, dicho pero con ahí vos personas suena vas a horrible analizar, porque en realidad no sé si habría serán que outliers, buscar sí, otras seguramente formas sí, de poder incluirlos, pero porque no son datos duros, son personas, pero la idea no es tampoco, a ver, los datos raros no es que es algo malo, son datos particulares, me indican cosas, claro, comportamientos, ¿no? que Comportamientos de la permiten tomar distribución. otras decisiones. Exacto. Ahí Entonces, está, el perfecto. boxplot me dice algo. Me dice, ¿qué quiere decir que son raros? Que están más lejos del resto de los datos. Entonces, supongamos que lo que dijo Valeria, bueno, hay, no sé, 5 personas con 1, pero el resto está entre 6 y 10. Vamos a hacerlo más extremo, digamos, ¿sí? Más separado. Bueno, entonces, esos serán outliers, seguramente. Pero, ¿a qué se debe? O sea, más allá de ponerle el rótulo de outlier, digo, algo ocurre, algo pasa, puede haber pasado mal las notas, bueno, en vez de un 1 era un 10, es poco probable, pero puede ser. Entonces reviso. Después miramos, a ver, ¿se puede hacer un recorte? Bueno, es que eso, Ricardo, los outliers, al ponértelos como outliers, te están haciendo un recorte de datos. De hecho, de hecho, también se puede trabajar con lo que se llama media acotada si yo quiero si quiero trabajar con una media, si quiero encontrar la media. La media de los datos va a estar tironeada, voy al ejemplo de las notas, por esos unos. Bien, va a ser la media de las notas, va a ser más baja, pero en realidad, no sé, va a haber un 90% de personas que no se comportan de esa manera con esos resultados. Entonces, la media acotada puede ser la media acotada al 90%. Esa media va a representar al conjunto de los datos, de la mayoría de los datos. Supongan, no sé, que tengo esas notas y la nota promedio me da 3,5, invento. Ahora, si yo hago un recorte al 90%, no es para mi conveniencia, para ver el comportamiento, es para mirar los datos, nada más. Cuando yo hago un recorte al 90%, hago media cotada al 90%, el promedio da 6,7. Bueno, entonces ahí, como el promedio tiene que ver con el baricentro de la figura de datos, al recortar ese conjunto de datos, la balanza se vuelve a posicionar y el promedio va a quedar haciendo equilibrio entre ese conjunto de datos del 90%. ¿Se entiende lo que digo? No es que voy a mentir, sino que yo estoy analizando mis datos. Digo, bueno, hay un conjunto, un grupito de datos muy extremo que se comporta de esta manera. Entonces, la media se ve tironeada por ese conjuntito de datos. Y la media no va a ser representativa de todos los datos. Por eso se dice que no es una medida robusta, la media. En cambio, la mediana sí. Una medida robusta es la media acotada, que es corto. En realidad lo que hace es cortar a ambos lados del conjunto de datos ordenados de menor a mayor, y se obtiene un valor que representa esa gran masa de datos. Bueno, gracias, Valeria. Una última Ay, no preguntita. entendí. A ver, perdón, Ricardo me está Sí. poniendo. La estadística me da patrones y no me da la plena seguridad. En realidad, a seguro se lo llevaron preso, dicen, ¿no? Lo que te indica la estadística exactamente son patrones de cómo se distribuyen los datos y ni siquiera de la población. Porque vos estás usando, en el caso de los alumnos, vos hiciste el relevamiento de todos los alumnos, es la población de alumnos, pero en general uno trabaja con conjunto de datos para ver comportamientos y para tomar decisiones luego a partir de estas herramientas de inferencia. Pero sí, brinda patrones. Yo quería preguntar ahí en ese gráfico que estás mostrando, a simple vista de cómo están las cajas,
daría la impresión que en la verde, que creo que es 2017, está menos Sí. dispersa. Sin embargo, si vos lo que quisiste decir es que si uno hace el coeficiente de variación, que no lo tengo hecho, pero de pronto puede ser que den lo mismo. O Vamos sea, a no hay ver. solo que guiarse por eso. Exacto, porque a ver, el desvío estándar desvío estándar y varianza son medidas absolutas. Y si nosotros no tenemos la misma media, nos tenemos que referir a la media para poder ver la variabilidad. Porque quizá, no sé, si digo, bueno, no sé, el desvío estándar de un grupo de datos es 100. El desvío estándar del otro grupo de datos es 150. Pero la media del primero es, no sé, 120 y la media del segundo es 80. Entonces la relación entre ellas es distinta. Esperen que vamos a estadísticas, ya que estamos, estadísticas, medidas resumen. Estábamos perímetro, ¿no? ¿Había hecho? Sí. Perímetro, partición por año. Desvío, coeficiente de variación, mediana Q1, Q3, bueno, el resto no lo hacemos, no importa. Vamos a ponerle percentil 90. Vertical. Bueno, miramos en 2016. El coeficiente de variación es 17,04. Y el coeficiente de variación, 17,42. Ahí sí podemos decir que no hubo mucha variabilidad, o sea, no aumentó la variabilidad o la dispersión. Muy poco, un 17,42, un 17,04%. O sea, es bastante homogénea, hay poca variabilidad de datos. Entonces es una distribución de datos concentradita, relativamente concentrada. Sí, son similares, exacto. Entonces, eso es lo que les dice, bueno, esta población, este conjunto de datos tiene más variabilidad que este otro, o es más heterogénea que este. Acá no podemos decir que una es más heterogénea que otra, sino que hay comportamientos similares. Desvío. A ver. Y para el caso, ahí está, bueno, ahí ya hay más, ¿ven? Para el caso del peso, vamos al peso, estadísticas, medidas resumen, saco el perímetro porque peso, está, aceptar, a ver, vamos a hacerlo así, a ver cómo no me gusta, ahí está. Bueno, acá tenemos coeficiente de variación 45%, 42%. Si bien bajó un poquito la variación, es bastante más variable que el caso de los perímetros, que son poblaciones más concentradas. O sea, no hubo tanta variabilidad en los perímetros, pero sí en los pesos. O sea, podríamos resumir así. De un año a otro no hubo variabilidad en los perímetros, pero sí hubo variabilidad en los pesos. Eso me están diciendo esos 4 números. Además, las medias me indican disminución de pesos y creo que también disminución de perímetros, ¿no? A ver. Media 18 y media 15. Ahora, ya que está, ahora podemos ver esto. En algunos trabajos decía, podemos inferir entonces que hubo una sustancial disminución. Bueno, no podemos inferir, primero. Podemos inferir cuando pongamos a prueba esa afirmación que estamos haciendo. O sea, podemos sugerir, habría indicios, podemos decir, a partir de esa descripción. ¿Se entiende? Hay una exploración, pero no podemos inferir. Se infiere con alguna herramienta de estadística inferencial. Acá estamos explorando datos.
Y otra cosa más que quería decir, hubo diferencias, bajó, no, eso de la inferencia, algo más, no, creo que nada más quería decir. ¿Se entiende? Esto de hablar de inferencia no está... Ah, ¿cuál sería la hipótesis cero de los A? La hipótesis inicial podríamos, si nosotros suponemos que hay una diferencia estadísticamente significativa, o un aumento o una disminución, partimos de que no hay diferencia. Porque nosotros queremos probar que hay diferencia o que hay aumento. Claro, se hace abuso del infiere, sí. Uno tendría que poner, cuando hace descripciones y quiere dar una opinión, pero digamos entre comillas fundado, puede decir, habría indicios, podría deberse a usar el potencial. Podría estar relacionado con. El podría me salva de decir algo que quizá no es tan cierto, porque a veces las diferencias son diferencias, pero no son tan diferentes. O sea, no son diferencias significativas. Ahí está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esto era había una actividad que no sé si quedó tapada o qué, pero a mí no me preocupan las fechas de entrega de las actividades parciales. Había una actividad, creo que era en el capítulo de inferencia, que ensayen alguna inferencia con todos estos datos que ustedes tuvieron y esta descripción de datos. ¿Qué se les ocurre preguntar? Cortito nada más. ¿Qué preguntarían? Entonces eso quedaba para responder. Esa actividad no la veo en el capítulo de inferencia. No, Me yo pareció A mí raro, tampoco. me pareció raro. Digo, No, a ver, no, no está. vamos a mirarlo otra vez. Esperen que voy a... Quizá quedó oculta. Iba a preguntar lo mismo Quizás porque quedó... no vi otra tarea. no, No, yo no me hago problemas. Seguramente quedó oculta o... esperen, que voy a buscar. Ah, no es esto. Voy acá. A ver. Estoy con la cuenta. Un minuto. Acá. No recuerdo si era en inferencia, creo. Ay, está oculta. ¿Está oculta? No, no está oculta, está bien. Contenidos. Acá, a ver si lo dejé oculto, no me di cuenta. Ah, sí, ven, ahí está el problema. Bueno, no me di cuenta. Bueno, tenés listo, que igual cambiar la olvídense de fecha la después. fecha. Las fechas olvídense, pero no importa. Bueno, en base a estos datos, pensar qué tratamientos, no es que tienen que usar un montón de tratamientos, podrían utilizarse para seguir analizando el conjunto de datos. Una prueba, no sé, una prueba de hipótesis, procesando la información a través del software. Y después, bueno, las conclusiones. O sea, en la parte, simplemente lo pueden hacer en la parte de comentarios, ¿eh? No es necesario que suban un archivo. Ya los datos los tienen procesados, pensar. Es una actividad para pensar. Porque después toda esta seguidilla de descripción hasta inferencia les va a servir para plantear su trabajo. A ver qué dice por acá. ¿No la ves? Ahora No, fíjate, yo sigo sin verla. Yo sí fíjate, la veo. actualiza porque acabo de... Sí, a mí me apareció. Sí, ahora cambió la fecha, ¿no? Ok. Ya la cambio. Vamos a hacer así. Bueno, es sencillo esto, ¿bien? Así que no se hagan drama. Vamos a dejar de un poquito.
Todos desaprobados. No, no, van a estar todos aprobados. O sea, tenemos que pensar algunas de los test de hipótesis para el caso de los ajos blancos. A ver, vamos al revés. No vamos a pensar un test que me ajuste a algo. A ver, ¿qué puedo? Pienso primero, tengo estos datos. Ya que hablaron tanto de inferir en sus informes, en función de lo que querían inferir, busquen una prueba. ¿Se entiende? O sea, a partir de lo que yo quiero, cuál es mi objetivo, buscar alguna prueba. A ver, ¿qué quiero probar? Pienso. Querría probar, no nada muy complicado. Es un castigo y no una tarea. No, no es un castigo. También lo probamos. ¿Cómo? ¿Lo probamos o solo lo pensamos? A ver, lo piensan primero, lo ponen así, lo expresan. En ese sentido, les solicitamos que elijan una prueba. Una vez que pensaron, procesen la información a través del software, es simplemente con la misma base, van a la prueba elegida y suban las conclusiones arribadas. Hace un ratito hablábamos cuál sería la hipótesis tal, no la voy a repetir. Bueno, partimos de esta hipótesis, tenemos esta hipótesis, pensamos que todos los conejos son blancos, entonces, bueno, no, pensamos que hay conejos de colores, entonces digo, no hay solamente conejos blancos. Y si logro rechazar esa hipótesis, bueno, llegué a la conclusión de que no todos los conejos son blancos. Pero porque yo quería probar eso, que no todos los conejos son blancos. Entonces, en función de lo que ustedes escribieron y caracterizaron y lo que querían inferir, porque eso que alguno de ustedes puso, se infiere que, y bueno, con una prueba lo pueden inferir. Digo, no sé. Y bueno, se puede inferir que la media, que el peso promedio de los ajos superó, no sé, no me acuerdo cuánto eran, los 25 gramos. Bueno, entonces planteo un test de hipótesis para la media. Puedo pensar, no les quiero decir sobre la distribución, pero no les quiero dar información más, sino para que piensen, no porque no se los quiero dar, sino para que se acostumbren a pensar, a ver, ¿yo qué quiero mostrar? Quiero mostrar esto. Entonces, si yo quiero mostrar esto, tengo que poner a prueba esto. ¿Se entiende? Después en el próximo encuentro lo charlamos, lo discutimos y decimos todas las cosas que pudimos hacer. Pero la idea es pensar. ¿Tengo que usar probabilidad y estadística para llegar a la conclusión? Mira, en el módulo de inferencia estadística, si bien no hacemos de inferencia estadística, si bien no hacemos un tratamiento exhaustivo sobre los modelos que podemos aplicar, hay algunos modelos que aparecen, ¿no? Como el modelo normal, como el exponencial, etcétera, etcétera. No, como no es un curso de probabilidad y estadística, y suponemos que tienen algunos conceptos ya de cuando cursaron probabilidad y estadística, no nos metemos con los modelos, sino que los usamos. Si dicen, bueno, mi conjunto de datos tiene una forma acampanada y bueno, voy a tratar de hacer un ajuste a una normal. Pero algunos dijeron, bueno, tiene forma normal. ¿Y cómo lo sé? ¿Porque lo vi? No, veo que tiene una forma acampanada y punto, pero no sé si ajusta con una normal. Entonces, para ajustar con una normal, yo tengo que decir algo. Alguien me lo dice, no yo. ¿Sí? Hay algún método que me dice que esto ajusta con una normal, no porque yo vi más o menos acampanado. Entonces, lo que insistimos es en los métodos. ¿Y para qué me sirve saber que es normal? ¿Simplemente para decirlo? ¿O que ajusta con una normal? No. Porque si yo quiero predecir el comportamiento de alguna variable
población, de algún valor. Entonces, si yo sé que esto ajusta a una normal, voy a decir, bueno, puede ocurrir a partir de saber que es una normal, la probabilidad de que ocurra tal cosa, si la distribución ajusta a una normal, es tanto, porque lo voy a poder buscar con ese ajuste normal, voy a poder predecir. Pero bueno, vuelvan a leer sus producciones y cuando vean esas opiniones que aparecen como inferencia, ahí está el momento para poder poner a prueba lo que escribieron como inferencia y era una opinión. Bueno, esperen que yo quería, con esto de las preguntas, quería mostrar un poquitito. Sí, ahora la voy a cambiar, ahora la cambio. La fecha de la actividad, obvio, sí, cambió, para la semana que viene recién. Bueno, esperen que voy a cortar acá. Y quiero volver a donde estábamos. Así hacemos un breve resumen de esto. Sí. Ven todos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Bien. Estábamos por acá. Quería adelantar un poco. Bueno, todo esto es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Llegamos a esta inferencia estadística y ahora ustedes están en los instrumentos para relevar datos, que están trabajando con eso. Y acá hago un poco el resumen sobre cómo uno trabaja. Tiene un instrumento, elige un instrumento. Fíjense que hay distintas maneras de validar un instrumento. Yo puse algunas. Después hace el relevamiento, los datos, viene la descripción, la visualización, y de la descripción y la visualización, o sea, del resumen de datos, como estuvimos viendo el ejemplo, y la visualización de los datos, uno puede sacar algunas conclusiones o hacer una inferencia de entrecasa, digamos, pero no lo puede poner como inferencia hasta que utiliza alguna prueba estadística. A ver, ¿alguien dijo algo acá? Bien, perfecto. No sé si alguien estuvo trabajando con instrumentos o armó instrumentos e hizo un análisis de consistencia y de validez, hizo validez por expertos, o hicieron los instrumentos y punto, o usaron instrumentos y adaptaron. Pregunta fue, si alguien que tiene ganas de responder, tiene experiencia. ¿Nadie trabajó con instrumentos nunca? ¿No implementaron encuestas? No. Bueno. Yo lo hice como parte de mi tesis de maestría, pero no con la metodología que vos la estás diciendo porque fue hace 15 años. Bien. Bueno, mínimo, uno tiene que poner el instrumento que arma para una encuesta, mostrárselo a colegas o expertos para que tengan otra mirada, porque a veces uno piensa o ve que es claro y bajo la mirada de otros, llamados los expertos, pueden aportar otras cosas o les pueden mostrar o darles una vuelta de tuerca, por ejemplo.
¿sí? Y ese es el criterio de validez de expertos. Digamos, es poner el instrumento, la encuesta, a prueba para que quede mejor. Y también otra es plantear para digamos, un grupo piloto. Entonces, en función de eso, en función del grupo piloto, ve cómo salen los datos y ahí puede ajustar antes de tirar la encuesta o hacerla correr entre el público que uno quiere que la responda. Así que, bueno, hay distintos métodos que se pueden utilizar para mejorar para que sea lo mejor posible ese instrumento. Y otra es poder adaptar instrumentos que ya están. Uno nombrando el instrumento original y decir adaptado a tal contexto, puede utilizar un instrumento y lo tiene que validar también en lo posible. Tiene que encontrar la consistencia interna. Bien, bueno, llegamos hasta la inferencia y nos queda, esperen que voy para allá, hoy no sé qué pasó. Algo me pasó. Bueno, la última parte, digamos, la última unidad, que es la unidad 7, la que falta, o el módulo 7, espera, antes de seguir con esto, dice, ¿hay alguna base donde sacan instrumentos? No, porque la mayoría de los instrumentos que uno arma, no sé, a mí me ha pasado que en general, no sé si en general, pero muchas veces con nuestro grupo adaptamos a nuestro contexto, porque ya es como que uno tiene una base y están validados, si no hay que seguir más pasos, pero no, si no lo armás. Eso es armado. lo que quería saber, que vos decís, ¿hay alguna encuesta que se adapta al contexto? De ahí estaba la pregunta, ¿hay alguna base ya armada que después uno no pueda base, adaptar? No. Revisión de literatura. Antes de empezar a trabajar en una investigación, uno hace una revisión de literatura, ¿no? El estado del arte. Y ahí empezás a encontrar información sobre el tema y a partir de eso encontrás instrumentos de distinto tipo. Entonces vos decís, bueno, este instrumento como base me respondería muchas de las preguntas que tengo. Entonces, pero, no sé, está dado en otro contexto, no sé, en otro idioma. Ya la traducción es una adaptación. Después, si vos lo querés adaptar a tu lugar particular, no sé, a tu facultad, quizá tengas que cambiar algunos términos, estás adaptando. O recortás preguntas que no te interesan. Entonces ahí estás haciendo adaptaciones, pero salen de la revisión, de la revisión de literatura, exactamente. Por ejemplo, con un grupo de investigadoras, el año pasado estuvimos trabajando en las competencias digitales docentes. Quizá a alguno le llegó, porque mandamos por todos lados, tuvimos, no sé, como 1500 respuestas, y la competencia, el instrumento que utilizamos como base se llama DigCompEdu, que es europeo, que se usa en Europa directamente, se usaba, ahora hay una versión nueva. Entonces nosotros lo que hicimos fue adaptar a nuestro contexto de Argentina y después agregarle algunas preguntas que nos interesaban. Entonces ahí tuvimos que hacer primero la validación de expertos, 4 o 5 expertos, y después utilizamos el alfa de Cronbach cuando relevamos información entre un grupo grande de personas. Y más o menos nos dio los valores del alfa que les había dado a DigCompEdu también. Así que bueno, es un ejemplo que les doy. Bueno, ahora sigo con esto. Bueno, yo vuelvo a la visualización. Este es el último módulo. Es muy importante lo que uno quiere mostrar, el tipo de dato que quiere mostrar,
el método, la gráfica, va a tener que ver con lo que uno le interesa mostrar. Entonces, a veces un gráfico de barras no sirve mucho para mostrar determinada situación. Entonces acá les hice como una especie de, no les hice yo, lo saqué de Ferrero, que es una científica de datos, y que hizo como un resumen de los distintos tipos de gráficos, que no son los únicos gráficos, pero digamos que son gráficos genéricos. Si yo hablo de gráfico circular, puede ser gráfico circular o puede ser un pictograma, que es una versión del gráfico circular. ¿Sí? Digamos, todo esto tiene que ver con el tipo de información que uno quiere mostrar. Entonces, a la hora de elegir un gráfico, quizá esto les pueda servir como resumen. No es el único resumen. Entonces, si bien está en inglés, bueno, acá dice, si uno quiere dos variables, si quiere una comparación, bueno, utiliza el tipo de gráficos que están arriba de todo y del tipo y los distintos tipos de comparaciones. Entonces, si son dos variables, si son más de dos variables, si es a través del tiempo, si es en un instante determinado, si queremos mostrar relaciones, segundo renglón, relaciones entre variables a la izquierda, entre dos variables o tres o más variables. Por ejemplo, acá el gráfico este de burbujas, cuanto más grande es la burbuja, como hay más concentración, etcétera, etcétera. Dos variables es lo que hablábamos hace un rato, de la nube de puntos, que hay algunos puntos que están más aislados, quizá me pueden mostrar información que tenga que ver con esos valores extraños, pero no extraños en términos de boxplot. Después, si queremos mostrar formas de distribución, bueno, tenemos otros tipos de variables, otro tipo de gráfico. Abajo, si queremos mostrar cómo se compone, se compone una distribución de datos, bueno, tenemos otro tipo de gráficos que me pueden mostrar cómo se distribuyen o cómo se componen. Por ejemplo, el mapa, el que se usa mucho a la derecha de todo abajo, es este mapa con rectángulos. Es como que está de moda, no sé, pero es interesante para mostrarlo. Bueno, eso es un resumen con respecto a la visualización. Es muy importante la visualización de datos, pero para visualizar hay que mostrar bien lo que uno quiere visualizar. No es que hay que mostrar todo con gráficos, pero hay cosas que parecen interesantes, bueno, para mostrar con gráficos se muestran. ¿Sí? No todo lo que está escrito tiene que tener gráfico o tabla. ¿Se entiende? O uso gráfico o uso tabla. Para mostrar lo mismo no uso las dos cosas. ¿Alguna pregunta? A ver, un minutito. Perdón, se me cortó la conexión, así que salí, entré en un lío, me perdí como 10 minutos, pero bueno, después veo la grabación. Sí, sí, no te hagas problema que va a estar la grabación. Entre hoy y mañana la suben. Bueno, vuelvo a esto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Bien. Sí, Quería te decir... hago una No. consultita que yo había escrito. Espera que alguien me preguntó algo. Ricardo dijo, ¿uso los gráficos para mostrar resultados? Claro, por ejemplo, sí podés, pero no es necesario poner un montón de gráficos cuando uno muestra resultados. En las conclusiones y discusión no van gráficos. Si yo quiero mostrar, por ejemplo, una relación entre variables, puedo utilizar, por ejemplo, el mapa, ¿sí? Este árbol. Pero también, si yo quiero mostrar distribuciones y puntos raros, puedo mostrar el boxplot, o un gráfico de violín, que es un gráfico de boxplot, pero donde también se ve cómo están concentrados los datos. Uy, se me fue.
No sé qué pasó. Oh. ¿Me ven? Ah, se me había ido la pantalla. Esperen que voy para atrás. Ahí está. Lo que digo es que cuando hacen un informe no tienen que replicar la información en tabla y gráfico, no. Que sea información, pero que no sea infoxicación, que no se entienda nada. O sea, ¿sí? Que se muestre y que dé ganas de leerlo, que se entienda, que atrape lo que uno escribe. Lo va a atrapar al que le interesa, ¿no? Por supuesto. Pero es como que están contando una historia. Bueno, y los gráficos ayudan a contar esa historia. La historia de estos datos. Bueno, otra cosa importante, que esto también se lo saqué de otro grupo que trabaja con datos, con gráfico, con visualización de datos, son los principios de la visualización de datos. Por ejemplo, voy abajo, donde dice Reduce the Clutter. Muchas veces ven gráficos del tipo que está a la izquierda y es más limpio presentar un gráfico que es el mismo, pero presentado en 2D en lugar de 3D. Porque parece lindo, pero en realidad distorsiona. ¿Sí? Que sea sencillo el gráfico, se ve mucho mejor la información. Y por ejemplo, vuelvo al ejemplo no me acuerdo si era Juan Carlos que lo había dicho, ay, no me acuerdo quién, el del dato raro. Ah, ahora respondo lo del gráfico circular. Por ejemplo, acá vemos un conjunto, una nube de puntos, pero quizá en esa nube de puntos, si la muestran, es una nube de puntos y nada más. Es importante a veces mostrar, destacar lo que me interesa de la nube de puntos. Por ejemplo, en el caso de los ajos, que había uno que tenía menos perímetro en relación a su peso, quizá nos interesaba mostrar eso, ¿sí? Que no salía en el boxplot, porque no era un outlier, pero sí era un dato que era raro. Con respecto a, me habías dicho, el gráfico circular, voy para atrás. Me preguntaron por ahí. No, ¿fui para atrás? No fui para atrás. Es un gráfico de composición, o sea, de cómo se compone tu población. Suponete, perímetros. Perímetros de 2016 y 2017, solo hay 2 categorías, ¿no? Por supuesto, pero ahí tengo una cantidad, un porcentaje del 2016 y otro porcentaje del 2017. Entonces ahí tengo mi gráfico de pastel, o pie chart, o gráfico de torta, o circular, como les guste más. Bueno, hasta ahí. Bueno, con respecto a esto de los principios de gráficos, de la visualización de datos, ¿quedó claro? O sea, sencillo y que el gráfico refleje lo que ustedes quieren mostrar. O sea, hay que reforzar lo que quieren mostrar. Pero que sea limpia visualmente. Porque es más efectivo. Bueno, seguimos. Con respecto a esto. Esto ya está, bueno, esto ya lo hicimos, ya lo dijimos. Y acá sigue teniendo que ver con la visualización, de cómo es la presentación de datos. Depende de lo que ustedes quieran transmitir, es que un mismo tipo de gráfico se muestra de una manera u otra. Acá les están mostrando lo mismo con distintas formas. Depende de lo que ustedes quieran mostrar. Todo esto lo tienen en el módulo, ¿eh? No se hagan problema, igual esto yo lo voy a subir. Pero son todos especie de tips que les pueden servir para que la presentación sea más efectiva.
Bien. Y acá, que me quedó feo esto, pero no importa. Los principios de por qué, bueno, por qué, a quién y dónde. Digamos, yo tengo que planear para qué quiero todas estas preguntas, para qué quiero mostrar el gráfico. Y yo lo extendería también a una tabla. ¿Sí? ¿Por qué quiero mostrar esa información? ¿Por qué quiero que se visualice? ¿Qué es lo que quiero que se visualice de esa información? O sea, ¿qué me resulta importante? ¿A quién va dirigido? O sea, ¿cuál es la audiencia? Y ¿dónde lo tengo que publicar? No es lo mismo publicarlo en un paper, no es lo mismo publicarlo en una presentación, ¿sí? O en un video, o en una presentación que está grabada, o en una presentación oral. Esto no solo le sirve para los gráficos estadísticos, sino para cualquier tipo de presentación gráfica. Bien. Muchas veces en las publicaciones científicas restringen la cantidad de gráficos y tablas. Les dicen que no puede pasar tal cantidad de gráficos, de tablas, porque a veces es como demasiada información. Por eso, cuando uno utiliza un gráfico, una tabla, que la información sea relevante, que tenga sentido que esté ahí. Bien, y acá un resumen, acá es como cortamos con los gráficos, pero esto lo quise poner porque tiene que ver con lo que estuvimos hablando de inferencia y con la pregunta, la tarea esta que les queda, es cuál es el objetivo que ustedes están persiguiendo con la prueba estadística, y acá pusimos algunas pruebas, hay algunas pruebas, ahí está, que les puede servir de orientación. Bien. También lo tienen en el resumen de información. Bueno, preguntas. Del Si hay trabajo preguntas. final en algún momento se habló, Cristina, yo me estoy adelantando, pero no sé si vos en algún momento o algún colega Estuvimos hablando y algunas me escribieron, entonces yo ya creo que lo publiqué, y si no está oculto, pero hoy se los decía. Espérenme un poquito. Voy a cortar esto. En el campus. Espérenme. Voy a compartir acá. Trabajo final. Ah, no está oculto. Qué mal. Ahora lo desoculto. Acá ya está trabajo práctico integrador, la consigna, y acá un dataset para alguno que todavía no tenga idea de qué es lo que quiere hacer. Dejé un conjunto de datos, ¿sí? De datasets para poder, para que puedan elegir algo si todavía no tienen idea de cuál es el tema. Bueno, la consigna es un trabajo. Algunos ya formaron sus grupos, otros me dijeron que van a trabajar en forma individual. La idea es que comuniquen, como parte de la investigación, es comunicar los datos, que en realidad es lo más importante, porque nosotros queremos que hacemos una investigación y luego que se pueda comunicar. Van a tener que armar una presentación en formato video, pero muy particular. Entonces, a ver si se ve.
Realizar el análisis de un conjunto de datos utilizando herramientas de estadística descriptiva, análisis exploratorio de datos y de inferencia estadística. No quiere decir que tienen que usar todas las herramientas que están disponibles, sino en función de los objetivos. Para ello podrán utilizar una matriz de datos de su interés o bien elegir una de las matrices de datos que publicamos. Pautas de entrega. El informe deberá realizarse en formato video bajo la modalidad Pechacuchá, que es 20 por 20. No sé si conocen la modalidad Pechacuchá. ¿Alguno? Bueno, son presentaciones, bueno, van a buscar, van a googlear, son presentaciones que se hacen cuando alguien quiere presentar un proyecto. Se hacen una serie de presentaciones que se llaman Pechacuchá, de 20 diapositivas por 20 segundos cada diapositiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienen que saber seleccionar la información que van a poner. Bien, no llenar la pantalla de cosas, sino lo que ustedes encontraron y quieren mostrar. Esto es, bueno, por ahí está, más o menos, a ver. Dice, el informe será realizado en formato Pechacuchá. La presentación deberá incluir, bueno, las voces o las imágenes, a las personas que están explicando esto. Y tiene que tener una brevísima información para que se entienda lo que uno quiere, cuál es el objeto de estudio, el problema de estudio, cuáles son decirnos cuáles son los objetivos, el objetivo del estudio, de la investigación, mostrar los resultados obtenidos. No interesa, digamos, no tienen que mostrar la salida del programa, como si estuvieran haciendo una presentación para una publicación, una revista, etcétera, o un congreso. ¿Cuáles son los resultados? En función de, bueno, resultados descriptivos y alguna prueba estadística, discusión y conclusiones sobre los resultados hallazgos, o sea, los que les resultó más interesante, y los datos se pueden ser procesados con el software que elijan. Cantidad de integrantes, sabíamos que era hasta 3 integrantes. Uno solo de los integrantes va a subir el video, y el resto, bueno, pone en su lugar, es el equipo, o el que es individual, ya está, es individual. En eso va a consistir, si quieren ustedes presentar aparte un informe escrito, bienvenido será, pero en realidad el informe escrito les sirve como guión luego para poder pasar lo que tienen que pasar. Bueno, ¿preguntas? Yo, una consulta, profesora. Sí. O sea que en definitiva tenemos que hacer un video de 20 segundos. No, 20 por 20. 20 por 20 son 6 minutos 20. 6 minutos 40, ¿no? Ah, cada diapositiva 20 segundos. Podemos tener una, así como, puede haber margen de error. Bien. Pero tiene que ser como presentación ágil, se llama. No es Y difícil, volviendo al ¿eh? tema, ¿no, habrá algún lugar de donde saquemos? Porque por ahí estoy pensando buscar información sobre esa modalidad Pechacuchá, que podamos tener alguna diferencia. Se los paso. Bueno, gracias. Lo voy a poner lo voy a poner acá en un link en el trabajo final. Bueno, así tenemos por ahí ¿Alguna todos pregunta? la misma ¿La fecha de consulta, entrega de digamos. este video cuándo era? Esperen que a ver, la descripción de la filmina se puede considerar. Claro, claro. Sí, yo dije, no tienen que entregar un informe. A ver, vuelvo a esto, Ricardo. La presentación es el video. Entonces ustedes tienen, como si fueran imagínense ustedes que están en un congreso y tienen que subir un archivo en video de 6 minutos 40, ¿no? Sería así, 6 minutos 40. Con 20 diapositivas. Ustedes en cada diapositiva van a poner lo más importante. Contexto. Investigamos, qué sé yo, la cosecha del ajo blanco. Las características de la cosecha del ajo blanco. Bueno,
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es analizar, describir el perímetro y el peso. Y además encontrar relaciones entre las cosechas de los distintos años. Entonces, resultados de ese procesamiento de datos. Se encontró que los ajos en el 2016 tenían estas características, en el 2017 tenían estas características. Bueno, en función de los datos obtenidos y la visualización de los datos, que puede aparecer alguna imagen, observamos algunas posibles relaciones entre el perímetro y el peso. Entonces, establecimos claro, la inferencia sería, ¿hay relación entre el perímetro y el peso? Bueno, mediante una prueba XX, una prueba chi cuadrado, encontramos que no existe relación no sé, con el 5% de nivel de significación no existe relación entre el peso y el perímetro, ¿o sí? Bueno, estos hallazgos se contradicen con los hallazgos de Silvina o de Facundo, pero están de acuerdo a los de Valeria y no sé, alguien más. ¿Bien? Eso, y se terminó. Punto. Bibliografía, última filmina y se terminó. Y eso explicado. No llenar de explicado para que sea claro. ¿Les parece? ¿Es viable? Que sea... a ver. Ok, me pone. Bueno, Cristina, preguntas. Sí, Cristina, Fernando. ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. Te quería hacer una pregunta. Nosotros estamos trabajando, empezando a diseñar instrumentos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con estudios cuanticualitativos. Sí. ¿Sería viable presentar algo de esto? Porque en realidad las herramientas son bastante, digamos, cuantitativas. Los trabajos que estamos trabajando o estamos haciendo están orientados a la parte cuantitativa. Entonces, por ahí a lo mejor, ¿no es cierto?, que se empezar a diseñar un instrumento el cual se lo propondría como para trabajar y ser evaluado con alguno de estos indicadores que son los que vos estás mostrando ahora en este último módulo habilitado. Vos lo que querés es armar un instrumento y validarlo. Bueno, Exactamente. si llegás a armarlo y a validarlo, sí, todos los pasos. Ajá. La No, validación por algún método, digamos, no solo de expertos, sino por algún método estadístico. Está. Esa es tu investigación. Está. Bien. Gracias, Cristina. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta o consideración o ajuste que quieren hacer a su presentación? La fecha de la presentación era creo que lo puse, a ver, esperen, la primera semana de noviembre. Esperen que tengo que mirar si lo había... Déjenme ver. Esperen que corto esto. Esperen. Bueno. Trabajo final. Yo lo había puesto, si no me equivoco. ¿Dónde está? Se me fue. Ahí está. Tenía muchas cosas abiertas. Ah, no. Acá debería estar para la entrega. Por acá. Ahí está. Espacio para la entrega. A ver si yo lo actualicé. Creo que era la primera semana de noviembre.
No, esto, no, 28 de noviembre no puede ser. Porque era 15 de noviembre. Me equivoqué, es acá, no. Octubre, ay, terminaba en noviembre. Ahora me confundí. Bueno, ahora en un ratito vuelvo a mirar la agenda, porque me parece que era la primera semana de noviembre, porque el Proforbin, yo lo puse mal eso, Proforbin termina la segunda semana de noviembre. No, eso sí, el video con un link, lo pueden subir a YouTube en modo oculto y lo ponen con un link directamente en la parte de comentarios de la entrega. Bien. Si quieren poner en comentarios, y también me van a poner el nombre de los, bueno, además en el video, en la entrega ahí ponen el nombre de las personas. Bueno, ¿quedó claro? Sí, Cristina, ¿Ya va a la quedar verdad que para habilitada mí esta fue muy sección? buena la clase hoy, el encuentro. Bueno, me alegro. ¿Les parece que es muy difícil el trabajo final o no? Es No, un van a ver que no es desafío, muy difícil. difícil no, es un desafío, pero no, término medio, digamos. Sí, igual tienen tiempo ya para hacerlo. Hay tiempo, porque a medida que van haciendo, o sea, van armando, van desarrollando, van pensando lo que van a poner en cada una de las diapositivas y ahí pueden hacerlo bien. Igual voy a ver si se puede un poquito más de tiempo. Igual le voy a preguntar a las chicas de Proforbin, a ver hasta Sí, cuándo me sería dan. genial que fuera una semanita más, aunque fuera, porque fin de Bueno, octubre si y se puede, primero y principio de noviembre para Universidad Tecnológica es semana de parciales y recuperatorios a full. no me digas. Sí, Sí, sí. entonces No, yo ya tengo sí, sí, como sí. 500 alumnos para corregir parciales y recuperatorios, así que no me quiero ni imaginar lo que va a ser. Por ahí sería buenísimo una semana más. O Sí, sea, tipo alrededor entre el 10 y el 15 de noviembre, algo bueno, así. voy a ver porque el único problema que tenemos es que como hay que entregar todo antes de fin de año, no es como en el primer cuatrimestre que podemos estirarlo un poco más, ¿viste? Pero igual yo Ajá. pregunto, si se puede, se puede. Igual yo Sí, hoy sí, ya por supuesto. pregunto y mañana les confirmo. Dale. Ya les confirmo y actualizo la Y fecha. ¿Hoy va a una quedar cuestión habilitada la referida a sección de eso. trabajo final? Espera, Para Ajá, que me dicen podamos... eso, acá, ¿se puede grabar con Zoom? Sí, se puede grabar con Zoom y después lo subís a YouTube. Sí, alguien, ahora sí que no estaría sé. bueno, profesora, una sugerencia, por ahí estaría bueno que ya queden todos los módulos habilitados, Ya, por esto mismo miren, que ya se los decíamos. Entonces, habilito. en el momento que uno pueda, Ya los y habilito. veo Me que hay queda un uno tema solo 10, para habilitar. ¿el tema 10 ese también iría o está ahí como... No, tema 10 es mío. ¿Se No, puede? no, no. Quédense Bueno, tranquila. A ver si entonces estaba en el rol. No, está quedaría bien. el trabajo final y comunicación de datos. Módulo 7 sería el último, después trabajo Claro, final. y trabajo final. Perfecto, Nada más. Hoy bárbaro, ya, gracias. ahora cuando termino ya se los habilito todo. Y van mirando Bárbaro. tranquilo. Una consulta, Bueno, soy Ramiro. sí, Ramiro. Recién me ausenté un ratito y vi que estaban hablando del trabajo final. Nosotros tenemos que aparecer en el video explicando, ¿no? Explicando, ¿no? Explicando la diapositiva, Sí, nuestra o imagen, con la voz. O con la sea, voz que sea, solamente. Ok, ¿sí? listo, Aunque sea o al principio, me aparecen así yo me acuerdo, claro, ¿no? claro. Y después sí, hablado porque es más dinámico también. Claro, porque si yo a lo mejor puedo grabar la presentación en la pantalla y con un micrófono mi voz, Claro, sí, 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 no sí. aparecería yo, digamos. Pero No, bueno, no, no hay problema, no hay problema, no hay problema. bueno. Así que, bueno, ¿por qué también esto? A ver, porque dirán, esta profesora con estas cosas extrañas. En los últimos tiempos se está empezando a usar que en las revistas científicas, piden como unos breves videos para
como para publicitarlo o van haciendo el avance de las publicaciones. No en todas, pero en muchas ya lo están pidiendo. Entonces, bueno, también es una gimnasia para hacerlo. Sí, con OBS se puede grabar la persona, pero cada uno, esto tampoco el ajuste lo hacen ustedes. Tiene que aparecer voz, imagen y voz, pero me pidieron un video para presentar una materia electiva. Buenísimo, bárbaro, claro. Sí, por ejemplo, ahora algunas revistas científicas lo que hacen es como comunican por Twitter también, van pasando adelantos de la edición, volumen tanto, están estas investigaciones y aparecen unos breves videitos. Bueno, entonces este es un poquito más que breve videíto, pero es en un formato internacional que se llama Pechacucha, que es para hacer presentaciones efectivas. Bien, bueno, espero que les haya servido. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Y después me gustaría, bueno, poder compartir en lo posible los videos para que vean todos, entre ustedes, ¿no? Por lo menos. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva y que, bueno, que salgan lindas producciones. Gracias, profe. Sí, estaría lindo ver los videos. Sí. Sí, sí, estaría bueno. Bueno, Bueno, gracias, Cristina. No, Nos gracias vemos, a hasta ustedes. luego. Chao, nos Hasta luego, vemos. gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas tardes a todos. Chao, buenas tardes.